Apocalipsis 2. Las cartas de Jesús a las iglesias. Tiatira. Apocalipsis 2, verso 18, primera parte. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Tiatira era la ciudad más pequeña y menos importante de las 7 ciudades a las cuales Jesús se dirigió. Recordemos que él lo hace no solo en Apocalipsis 2, sino también en el capítulo 3. En la historia no tenemos registro de que los cristianos en Tiatira sufrieran una significante persecución, ni política ni religiosa. Sin embargo, Plinio el Viejo, que fue un escritor militar romano del siglo I, despide a Tiatira en la frase de uno de sus textos casi con desprecio. Él escribe: Tiatira y otras ciudades de poca importancia. Ahí vemos que pues realmente la relevancia de Tiatira no era pues muy sobresaliente. Sin embargo, pues Jesús escribe a esta iglesia, a esta comunidad de cristianos en esta iglesia. Tiatira era un centro de negocios e intercambio importante. Tenía muchos gremios activos de comercio y cada cual tenía su propia deidad patronal en la colección de dioses griegos y romanos. Hechos, por ejemplo, el libro de los Hechos 16, 14 y 15 menciona a Lidia, que era precisamente de esta ciudad. Ella era, como dice la propia Biblia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿Por qué? Tiatira era famosa por la fabricación de un tinte púrpura y se encuentran numerosas referencias en la literatura secular de este periodo acerca de estos gremios de comercio, los cuales fabricaban ropa. Digamos que eran como una especie de sindicatos. También de las inscripciones que se han encontrado en el vecindario, está claro que Tiatira poseía más gremios de comerciantes que cualquier otro pueblo de su tamaño en Asia. Entonces, teniendo ya un poco el contexto de a quién se estaba dirigiendo el Señor, cómo era esta comunidad, leamos la segunda parte del verso 18 de Apocalipsis 2. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. El Hijo de Dios dice esto. Jesús primero se describe a sí mismo con un título que enfatiza su deidad. Era en la forma de pensar judía ser hijo de una cosa, daba a entender que tú tenías la naturaleza de esa cosa. Por ejemplo, recordaremos que en Marcos 3:17 el propio Jesús menciona a los hermanos, ¿verdad? A, Santiago y Juan. a Santiago y Juan, perfecto, como los hijos del trueno, es decir, estaba dando a entender que tenían su naturaleza explosiva, fuerte, casi violenta. Así que el Hijo de Dios tiene la naturaleza divina de Dios. O sea, a veces no entendemos porque no está en nuestra costumbre el entender estas cosas, pero una vez que ahondamos un poquito en los usos y costumbres de la época, nos damos cuenta que pues por eso se ofendían los fariseos. Estaban diciendo: yo tengo la naturaleza del mismo Padre, yo tengo la naturaleza de Dios. Por eso se escandalizaban. Él sigue diciendo: el que tiene ojos como llama de fuego. Jesús escoge, si te has dado cuenta, hermano, las descripciones de sí mismo con presentaciones que hizo desde Apocalipsis 1, como ya hemos leído, para enfatizar la idea, en este caso, este concepto de ojos de llama de fuego, enfatiza la idea de que sus ojos miran con juicio penetrante. Esa es la idea. No que literalmente le arden o destellan o centellan como algunos, pues no sé ni cómo llamarles, ¿no? Inventivos de la Biblia, y créeme que estoy quedándome corto, de repente lo representan, ¿no? Se refiere a que tiene una mirada que
establece juicio de forma permanente. Algo así como en mi generación cuando la mamá volteaba que estabas haciendo algo incorrecto y con la pura mirada te congelabas, Ujú. ¿sí? Con la pura mirada ya te regañaba, ya te decía, vas a ver ahora que lleguemos en la casa. Entonces, algo semejante. Dice también que tenía los pies semejantes al bronce bruñido. Jesús escoge esta descripción de sí mismo desde Apocalipsis 1.15 para enfatizar su pureza. ¿Por qué? Porque el bronce es puro. El bronce es un material madre, por decirlo de alguna manera. Ya cuando tú lo juntas con otros materiales provocas una aleación, como el cobre, por ejemplo. Cuando le añades aluminio y un poco de acero al bronce ya es cobre. Ya es, perdón, sí, algún tipo de aleación, no necesariamente cobre. Ahora hay tantas aleaciones que ya, de no describirlo químicamente aquí con la fórmula, pues yo creo que erraría. Pero es más o menos para que entiendas este asunto. El bronce es puro y es altamente bruñible en fuego. ¿Qué es bruñible? Bueno, el bronce tiene la peculiaridad de que si tú lo pules estando caliente, empieza a reflejar, eso es bruñir. De tal manera que los espejos en la antigüedad por eso eran de bronce. No había como hoy el cromo con el que ponemos en la parte trasera de los cristales para que se haga un espejo, sino se pulía en el calor tanto el bronce que provocaba el reflejo, casi como un espejo de los nuestros. Ahora, el reflejo iba a depender de qué tan puro era el bronce. Entonces, notemos que en todas estas descripciones y adjetivos hay un profundo simbolismo. También enfatiza la constancia, debido a que el bronce era el metal más fuerte conocido, por lo menos en ese momento, en el mundo antiguo. Al decir pies semejantes al bronce bruñido, estaba diciendo que sus pisadas, su caminar, su mover era fuerte e inconmovible, no variaba, no trastabillaba, no tropezaba. Cuando él decidía hacer algo, él lo iba a hacer. De esta manera pues podemos entender un poquito más el concepto. El verso 19 dice así: Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. yo conozco tus obras, como diría en otras versiones. Tiatira era la ciudad más insignificante entre las 7 iglesias, como acabamos de decir, a las cuales Jesús se dirigió. Pero aún así, no estaban escondidas ante sus ojos. Otra vez, ¿verdad? Creemos que los pequeños pecados pasan desapercibidos, que las pequeñas actitudes, que como pues somos la oveja en la iglesia, que pues ahora sí que anda por allá por el rincón, no se mete con nadie y pues trata, y a veces hasta ni de socializar. Creemos que Dios por tal motivo pues no puede ver a totalidad lo que estamos ejecutando, y un error, es un error total y absoluto. ¿Por qué? Porque ni aun las cosas más insignificantes están escondidas de Jesús. Ahora, como cualquiera de las otras iglesias, Jesús le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Pero fíjense qué obras tan bonitas tenía Tiatira: amor, fe, servicio y paciencia. En muchas maneras la iglesia de Tiatira era una iglesia modelo. Tenía 4 grandes cualidades esenciales, como acabo de decir, y las repito: amor, servicio, fe, paciencias. Eran dignas de mencionar. Y todavía agrega más: y que tus obras postreras son más que las primeras. Este es otro halago a la iglesia de Tiatira. No solamente tenían estas obras, sino que las tenían en una medida creciente. Es decir, estos 4 atributos, amor, servicio, fe, paciencia, estaban en crecimiento constante. Créeme que yo los leo y como pastor digo: wow,
es el objetivo, es la meta que anhelamos todos los ministros del Señor, que tenemos una congregación a nuestro cargo. El verso 20 y 21 siguen hablando así. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no se arrepiente de su inmoralidad. Pero, siempre que uno utiliza esa palabra, hay problemas. A pesar de todo lo bueno que Jesús ve en la iglesia de Tiatira, existen problemas significativos. Los problemas son lo suficientemente grandes para que Jesús diga pero, lo cual significa que a pesar de todo lo bueno, tiene cosas en contra de ella. Empieza diciéndoles, toleras a esa mujer Jezabel. Amados, porque el centro de la corrupción en esta iglesia de Tiatira es una mujer, a la cual Jesús llama Jezabel. No porque se llamara Jezabel necesariamente. Este quizá no haya sido el nombre literal, sino un título que Jesús le da, que representa claramente a una profetisa con el estilo propio dentro de la iglesia y siguiendo el patrón de la Jezabel verdadera del Antiguo Testamento, es decir, el querer mandar sobre el marido, el querer tener la última decisión, el estar en contra de las cosas que no entiende. Recordemos cómo persiguió a Elías, el usar la trampa y la marrullería para salirse con la suya. Recordemos la viña de Nabot. Y bueno, si quieren leer toda la historia, está en el primer libro de Reyes, capítulos 16 al 21, y en el segundo de Reyes, 9, 30 al 37. Digo, ahorita me llevaría el resto del tiempo solo en explicar por qué esta mujer es un símbolo, inclusive del feminismo actual. Pero increíble que esta mujer estaba apostada en la iglesia de Tiatira. El nombre de Jezabel tenía y sigue teniendo en la iglesia una asociación muy fuerte. Por ejemplo, si nosotros le llamamos a alguien, eres un Judas o un Hitler, aunque no conozcamos exactamente por qué se nos dice, significa una connotación bastante negativa hacia la persona. Es también entonces una fuerte connotación a lo malo llamar a alguna mujer Jezabel. Ella era, como acabamos de decir, una de los personajes más malvados del Antiguo Testamento, quien intentó combinar la adoración de Israel con la adoración de Baal. Jezabel misma tenía un récord poco envidiable de maldad. Hoy en día, para tristeza, hay muchas mujeres, y lo digo, que tienen este espíritu y que precisamente están haciendo esta mezcla no solo peligrosa, sino blasfema, que como Jezabel, pues tratan de hacer ahí una mezcolanza, ¿verdad? Una, ¿cómo decirlo? Pues una aleación, un revoltijo, ¿verdad? Al combinar la adoración de Dios con las costumbres de nuestro mundo actual. Pensémoslo así. Algunos antiguos manuscritos griegos declaran, por ejemplo, las frases esa mujer Jezabel, como tu mujer Jezabel, o tu esposa Jezabel, como un insulto. Como diciéndole, hoy dirían acá en México, esa vieja que tienes. Imagínate, tan grave era el actuar de esta mujer que pasó por el tiempo como, pues sí, como un símil, como un adjetivo negativo hacia la mujer. Basado en esto, algunos historiadores teólogos, Dan Alford, por ejemplo, piensa que Jezabel era la esposa del pastor, o que era pastora, cosa con la que concuerdo totalmente. Podría ser por el grado de importancia que tenía en la iglesia.
para que la iglesia le hiciera caso. O también quizá podría ser que Jesús quiere decir que Jezabel era la mujer del pastor en un sentido simbólico. ¿Ya me entendiste? A lo mejor no era ni la esposa, como suele pasar en algunos lados tristemente. Sigue diciendo la escritura, ya no quiero andar en ese asunto, ya hablaremos de cuestiones inmorales después. Dice que se dice ser profetisa. Esta Jezabel en la iglesia de Tiatira no era en realidad una profetisa, sino dice que es profetisa, literalmente dice que se dice ser profetisa. Pero al parecer los cristianos la recibían como una profetisa, y ese es el por qué Jesús les da esta advertencia. Recordemos lo que Jesús dice en Mateo 24:11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esas palabras, hermanos, fueron habladas en primer lugar con una vista al final de los tiempos, pero en aquel entonces y desde aquel entonces siempre ha habido aquellos que se llaman a sí mismos profetas, pero no lo son, apóstoles, pero no lo son, pastores, pero no lo son. Tuve que salir con mi esposa por la mañana y ese es uno de los motivos por los que ahora estoy dejando esta enseñanza de forma pues pregrabada y no en vivo como normalmente lo hacemos, por algunas cuestiones que la verdad estamos un poco exhaustos de lo que se tuvo que hacer temprano. Y veíamos que ya abrieron casa de oración por acá, celulita por allá, discipulado por acá, y digo, aparentemente está bien, qué bueno que se conozca la palabra de Dios, pero mi pregunta es, y se la dije a ella, ¿qué tanto de estas reuniones tienen cobertura, tienen supervisión, están dirigidas desde la cabeza, que es la iglesia, delegándoles que se abran los lugares? Porque de otra manera, pues, imagínate, si bien a bien hay mucha gente que conoce un poco de algo y ya se siente maestro, la excepción no es el evangelio. ¿Cuántos pseudo pastores, pseudo ministros se andan levantando por aquí y por allá? Claro, no buscando compartir la palabra o el evangelio como la idea origen, la idea madre de su ministerio, sino con quién sabe qué intenciones tengan. Pero estaba escrito que así iba a ser. Sigue diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? Que la soportan y dejan que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí Jesús describe el pecado específico de esta mujer Jezabel. Principalmente ella era una influencia inmoral e impiadosa, si se puede decir así, para los demás. Conducía a los demás a pecar. Jezabel condujo a todos hacia la inmoralidad e idolatría. Debido a los fuertes gremios de comercio en Tiatira, el fornicar, el comer cosas sacrificadas a los ídolos, estaba quizá conectado con las ocasiones sociales mandadas por los gremios. Quizá un cristiano que era invitado a una reunión mensual del gremio de trabajadores del oro, por ejemplo, y la reunión se decía en la invitación, te esperamos en el templo de Apolo. Seguramente la gente llegaba, ¿verdad?, a la iglesia y le decía al ministro, oiga, pastor, fíjese que hay una reunión por parte de mi trabajo y nos están reuniendo en el templo de Apolo y luego que va a haber comida y luego que pues, siempre hay bebida y hay otras cosas, ¿debo de ir o no debo de ir? Pero de acuerdo con la creencia que se tiene aquí, que es muy lógica que fuera la esposa del pastor o ella misma dirigiera, esta mujer a la cual Jesús llama Jezabel, permitiría, es más, alentaría a tal hombre a ir, quizá usando, como hacen muchos, una supuesta palabra profética. Así dice el Señor, ve y ponles ejemplo. ¿Cuántas veces hemos oído cosas como esas? ¿Qué pasaba cuando el hombre iba
pues caía en inmoralidad e idolatría. Recordemos que inmoral se refiere a cualquier acción, comportamiento o actividad que viola conscientemente los valores, normas y creencias éticas de una persona o de la sociedad. Es decir, es todo aquello que se considera malo, incorrecto o reprobable, no nada más de índole sexual. ¿Sí? Quizá había una sección donde se contaban chistes subiditos de tono, donde se chismeaba acerca de aquel, de esto, del otro, donde se hacían inclusive planes para quebrar o hacer fallar a los negocios del gremio de la competencia. Porque todas esas cosas pasan. Y lo digo porque yo trabajé en una empresa en donde de repente sí, por ejemplo, el contador de la empresa me decía que ellos hacían congresos y lejos de para tener cursos de actualización, de cómo llevar mejor una contabilidad y todo, mayormente los congresos de los contadores eran sobre las nuevas técnicas de cómo evadir impuestos, cómo hacerle para que Hacienda pues no tuviera conocimiento o fuera más problemático para ellos detectar ciertos ingresos de cantidades a las empresas donde ellos trabajaban. Imagínate, por eso digo, no está muy descabellado pensar que esas cosas ocurrían en esos gremios. El acercamiento a los gremios y sus reuniones era poderoso. O sea, tú como comerciante o tratante de algo, no podías prosperar o hacer dinero a menos que fueras miembro de algún gremio de comercio. No había algo así como comercio independiente. Tenías que pertenecer a un gremio, vuelvo a repetir, piensa en ello como un sindicato, en donde la bola presionaba, te metía, influía para que tú pudieras tener éxito. Sin embargo, pues ¿qué esperarías de los cristianos? Esperarías que enfrentaran ese tipo de presión. Un antiguo cristiano llamado Tertuliano escribió sobre estos cristianos que vivían del comercio y que estaban conectados con la idolatría pagana. Un pintor podría encontrar trabajo, por ejemplo, si eras cristiano pero eras pintor, y tú decías, bueno, es que nada más me dan chamba en templos paganos. Vaya, vaya hermano, le decían. O un escultor. A veces el propio Tertuliano escribe en estos escritos que se han encontrado que había varios escultores que eran contratados para hacer estatuas de dioses paganos a los propios cristianos. Ahora, ¿qué contestarían estos cristianos? Esto es con lo que yo vivo y debo vivir. ¿Cuántas veces lo he escuchado en los últimos años de alguna forma u otra, con algunas variantes? Tertuliano les contesta a todos ellos algo que quizás suena muy duro, pero que es correcto. Vivere ergo habes. Es una pregunta. ¿Debes vivir? Y se refería al comportarse así, porque estaba desvirtuando todo lo que él decía tener fe. Mis siervos. Ay, esta palabra que utiliza Jesús muestra qué tan terrible era el pecado de Jezabel. Ella corrompía a los siervos inclusive, a los que ya estaban dedicados de alguna u otra forma al servicio en el templo, y ellos le pertenecían a Jesús. Jesús dijo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Después, en esta misma carta, Jesús también revela una conexión hacia el trabajo de Jezabel y la doctrina falsa. Esa doctrina, ellos, dice, la llaman las profundidades de Satanás. Léeme el verso 24, por favor, del capítulo 2, para que lo leamos tal cual.
Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman. Os digo, no os impongan otra carga. Al parecer esta Jezabel conducía a otros en la iglesia de Tiatira a descubrir las profundidades de Satanás. Y no lo dudes, se sigue haciendo y ahorita lo vamos a demostrar. En los días del Nuevo Testamento, por ejemplo, muchas religiones no cristianas como los ofitas o varios grupos de gnósticos decían que ellos conocían la profundidad de Satanás, las cosas profundas de Satanás. El antiguo escritor cristiano, este mismo que acabo de citar hace un momento, llamado Tertuliano, dice que si tú le preguntabas a un gnóstico sobre sus misterios cósmicos, ellos arqueaban la ceja y decían, es profundo, muy profundo el conocimiento que nosotros tenemos. Pues puede ser profundo, pero es profundo hacia un hoyo peligroso. ¿Y por qué digo que se sigue haciendo? Ahorita te explico. Para empezar, una pregunta: ¿cómo pueden caer los cristianos en las profundidades de Satanás? Quizás la razón es tan decepcionante de esta actitud por cosas como esta, fíjate bien. Hay quien dice que para controlar efectivamente a Satanás debes entrar a sus fortalezas. ¿Has oído eso? Hermanos, en guerra espiritual entremos a la fortaleza de Satanás, despojémoslo. Inclusive te dicen, tienes que conocer cómo se maneja Satanás para poder actuar efectivamente contra él y cosas semejantes. Y desgraciadamente, últimamente, esto es muy común. Personas utilizan razonamientos similares en una guerra espiritual mal guiada el día de hoy. Esto es muy grave. He tenido casos, quisiera no tenerlos, pero he tenido casos donde se ha tenido que ir a liberar gente. Y en algunas ocasiones invitado hasta por otros pastores que sinceramente no pudieron. Y me recuerdo en una ocasión que anécdotas como la de, dele con la lanza del Señor. ¿Cuál lanza? La Biblia dice que solo tenemos espada y es simbólica, no es literal. Es que hay que saber cómo se mueve el enemigo para que usted... Se predican cosas así desde el púlpito y más por mujeres, para que usted pueda pelear efectivamente. Usted tiene que conocer todas las artimañas de las mujeres que andan haciendo caer a los hombres en pecado, para que usted no se le vaya el marido. Yo he escuchado cosas como esa y peores, de aparentes siervas, comillas a esto, a lo de siervas de Dios. Sigue diciendo, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. La acusación más fuerte de Jesús es que esta Jezabel no quiere arrepentirse. Ella aparentemente rechaza la obra del Espíritu Santo en su corazón. ¿Por qué? A veces hay hermanos que me dicen, pastor, es que yo lucho, intento, trato y tengo años y no puedo cambiar esto. No puedo cambiar mi carácter, no puedo cambiar mi manera de pensar, no puedo cambiar esto. O sencillamente no quieren cambiar. La razón es porque están rechazando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cambia a la gente. Es su trabajo. Si no has cambiado, no te engañes. Tú estás resistiendo la obra de Dios en ti, por más cristiano que seas.
al no darle libertad al Espíritu en tu vida. En estas palabras de le he dado tiempo, ¿verdad?, para que se arrepienta, ¿qué podemos ver? Misericordia. Seguimos viendo el carácter de Dios aquí. Ahí vemos misericordia. Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos. Y de tal manera que nosotros debemos de tratar a los demás de la misma manera. Pero tristemente dice al final de este párrafo, pero no quiere arrepentirse. Dios nos da un tiempo para arrepentirnos, pero no es un tiempo sin límite, ¿eh? Hay un tiempo cuando Dios dice, desde el Génesis, mira, esta advertencia está desde el Génesis, en el capítulo 6, verso 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, doy un tiempo razonable, pero llegará un día en que donde diga basta, si no hay arrepentimiento real. Y a veces eso no lo entendemos como cristianos. Nos vamos con, y perdón, no quiero ser descortés ni mucho menos, pero nos vamos con esos testimonios un poco fantasiosos, en donde, yo estuve orando toda mi vida y al final de sus días mi esposo cambió o mi hijo cambió. Puede ser que sí, pero también tienes que estar consciente que si Dios tiene un límite, tú también lo debes establecer. El arrepentimiento, para que sea verdadero, tiene un límite, dice Dios. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Cuando Dios nos da el tiempo para arrepentirnos, debemos de tomar ventaja de ese tiempo. En el tiempo viene la gracia. ¿Por qué? Porque el tiempo prueba que no siempre es un proverbio veraz el dar por hecho la actitud que toma la gente. Dios dice, lean el libro de los proverbios, ¿verdad?, que a veces la gente tiene la consecuencia de sus actos y se vuelve un proverbio, y pocos entienden eso. ¿Has leído, pastora, eso? Más o menos, bueno. Quiere decir que el tiempo de la gracia es para demostrar que a pesar de que vamos en camino en picada, tenemos la fuerza y la solidez para modificar ese rumbo desastroso. Para eso sirve el tiempo de arrepentimiento. Pero el tiempo tiene un límite. Sigue diciendo que toleran, ¿verdad? Esto muestra el pecado de la iglesia de Tiatira. En el exterior ellos eran una iglesia modelo, como vimos al principio. Mostraban obras, amor, servicio, fe, paciencia. Pero aún así había una corrupción significativa dentro de la iglesia. El pecado de la iglesia es que ellos eran excesivamente tolerantes. Ojito para todos los que dicen, no, que mi hijo no sufra como yo sufrí. No, es que yo no le voy a dar de nalgadas. La Biblia no diría entonces que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Yo no tengo por qué andar soportando cosas que no deban de ser conforme a la verdad del Evangelio. Si alguien quiere ser gay, homosexual, lesbiana, muy su problema, pero que no me quieran obligar a que yo los acepte, a que acepte sus marchas, a que alguien pueda venir y pintar paredes con... Fuimos, como dije hace un momento, al centro hoy temprano, y es increíble que dentro de la excesiva publicidad que hay del mundial en la ciudad, y le mostré a mi esposo un letrero que está hasta en el metro,
la ciudad de la inclusión y tiene a dos hombres dibujados casi a punto de besarse. ¿Quieren hacerlo? Es su problema. Pero que no me obliguen a mí a aceptarlo, ni que me inunden de publicidad como si eso fuera normal, porque eso no es normal. Esta iglesia era excesivamente tolerante con lo corrompido, con lo contaminado, con lo desviado. No eran necesariamente un grupo los que seguían a Jezabel. Es decir, a lo mejor no la seguía toda la iglesia. Pero recordemos lo que dice la Biblia. Una poca levadura afecta toda la masa. Y una poca inmoralidad e idolatría corromperá a toda la iglesia. Especialmente si influencia a otros de la manera que Jezabel lo hacía. Todos podemos fallar, sí. Todos tenemos la oportunidad de levantarnos, sí. Todos tenemos pues la misericordia de Dios para poder intentarlo de nuevo, sí. Pero acabo de decir que hay un límite. Cuando ese ejemplo ya no fue una única ocasión, cuando ya alguien está imitando la misma conducta, tenemos que poner un alto o advertir de las consecuencias que se van a desatar si es que alguien insiste en estar en un estado corrupto. Apocalipsis 2, 22 al 25. Vamos acabando. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y los daré a cada uno según vuestras obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás como ellos las llaman, les digo, no les impondré otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Aquí hay muchas cosas que analizar. En primer lugar, yo lo arrojo en cama. Antes de que Jesús le diga a los cristianos de Tiatira lo que ellos deben hacer, él primero les dice lo que él hará. Jesús castigará a esta Jezabel, por eso dice la arrojo en cama, pero también a aquellos que con ella adulteran. La referencia al adulterio es importante. Habla de ambos, del sexual y del espiritual. Cuando estos cristianos honran a otros dioses o fueron infieles con el Señor que les salvó, desde luego están adulterando. Por esta razón la figura de una cama es tan puntual en este versículo. Ellos eran culpables de adulterio también sexual, igual espiritual, y es como que Jesús les dijera, sí, aman una cama sucia, yo les voy a dar una cama y los voy a arrojar en ella. Ahora sí, ¿eso te gusta? Ándele pues. ¿Qué era esta cama? Podría ser simplemente una imagen de aflicción, podría ser una enfermedad literal que Jesús permitiría en la vida de Jezabel y de sus seguidores como castigo. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos dicho que en la hermenéutica unos pasajes paralelos dan luz a otros? Por pasajes como este necesitamos recurrir a otros. Primero a los Corintios 11:30 dice: Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Ok, por pasajes como este, sabemos que Dios puede utilizar la enfermedad como una manera de castigarnos cuando estamos en pecado. Literalmente, caer en cama. La antigua palabra griega utilizada aquí para cama es la misma palabra que se usa para canapé en un banquete. Un canapé, uno de esas delicias chiquititas que te dan en los banquetes, ¿verdad?
un bocadillo de esos suculentos con salmoncito, queso Filadelfia y otras cosas, jamón serrano. No sé si ustedes han ido a algún banquete, pero es lo que se da, ¿verdad? Para empezar y abrir apetito. ¿Qué significa esto? Entonces el significado podría ser este: yo la heriré mientras ella está sentada en sus festines, en sus banquetes prohibidos. ¿Cuántos se esconden para hacerlo lo prohibido y creemos que no hay consecuencias? Ahí tienen su respuesta. Si no se arrepienten de las obras de ella, sigue diciendo, Jesús revela el propósito de este castigo. Primero, es para acercarlos a que se arrepientan de las obras que están haciendo, porque ellos no escucharían a Jesús si antes Él no tiene que hablar más fuerte. ¿Cómo habla el Señor con nosotros? En muchas ocasiones es a través de la cama, de la enfermedad, del estar postrados, del estar débiles, del estar en aflicción, porque a veces no hacemos caso. Nos hablan con amor, ignoramos. Nos hablan con paciencia, ignoramos. Tiene que venir ahora sí que el espolazo, con la espuela, a eso me refiero, para que pongamos atención. Segundo, es para dar un ejemplo de santidad a otras iglesias. Y todas las iglesias, dice, ¿verdad?, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Pero en muchos casos también podría aplicarse a... Y entonces sabrán los demás hermanos de la iglesia que yo no dejo pecado sin consecuencia, sin reprimenda. Por eso muchas veces cuando nos pasa algo, debemos de ser muy honestos y analizar qué estábamos haciendo. Porque el Señor nos tiene que mandar a la cama. Ojo, no todas las enfermedades son de esta índole, pero sí en muchas ocasiones son utilizadas por Dios así. Mente y corazón. Él escudriña la mente y corazón, dice, ¿verdad? Literalmente, ¿sabías que no dice mente y corazón? Ahí. Literalmente dice corazón y riñón. ¿Por qué? Porque para los antiguos judíos el corazón era el lugar del intelecto y no la mente. Y el riñón era el lugar de la emoción. Es como que dijera al Señor, yo conozco tus pensamientos y tus sentimientos. Yo soy el que escudriña tus pensamientos, pero también tus sentimientos. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Todos los seres humanos mueren? Sí. Pero no todos mueren por la muerte. Es algo terrible ser muerto con la muerte. Parece trabalenguas. Entiéndelo. Hay quien va a ser arrojado con la misma muerte en el lago de fuego. Va a tener una muerte física, pero la muerte espiritual es el verdadero castigo. Sigue diciendo, y ya vamos en la parte final, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Había muchos fieles cristianos ahí en Tiatira, ¿verdad? Pues si no, no harían las obras que se dicen. Para ellos Jesús simplemente les dice, reténganlo. Es decir, no deben de detenerse de hacer lo que están haciendo bien, no se deben de distraer o desanimar de lo que ellos hagan. Jesús les dice a ellos por cuánto tiempo deben de retenerlo, hasta que yo venga, les dice. Debemos de mantenernos ahí, debemos de estar fuertes para Jesús hasta que Él venga. Es hasta ese entonces que la batalla terminará. Promesa y recompensa final, Apocalipsis 2, 26 al 28. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Aún
Hermano, cuando hay una influencia inmoral e idólatra de una Jezabel, en esta iglesia lo había, los cristianos pueden vencer y guardar las obras de Jesús hasta el fin. No debemos de desanimarnos por completo de la inmoralidad que está a nuestro alrededor, a veces y tristemente aún entre los cristianos. La obra de Dios va a seguir. ¿Por qué? Porque siempre va a haber quien venza. Quizá 9 caigan, pero uno va a permanecer. El Evangelio siempre prevalecerá. Le dice, yo le daré autoridad, ¿verdad?, sobre las naciones. Jesús prometió que su pueblo reinará con él. Aquí hay una promesa especial a aquellos que venzan la amenaza de la inmoralidad e idolatría. A ellos Jesús les ofrece ser parte de su propio reino. Él dice que a las naciones se les regirá con vara de hierro. Esta cita es sacada del Salmo 2. Habla de la autoridad del Mesías cuando él gobierne sobre la tierra. En aquel día la justicia será forzada y aquellos que se rebelen en contra de Jesús serán quebrados como un vaso de barro con una vara de hierro. Imagina que le pegas con una varilla de media pulgada a un cantarito. Eso mismo va a pasar. Jesús incluye esto aquí para dar esperanza a los cristianos fieles de Tiatira, quienes se sentían, y con justa razón, abrumados por la inmoralidad e idolatría a su alrededor. Jesús les recuerda, ¡hey, hey! Ustedes están en mi equipo, el ganador. La palabra para gobernar utilizada aquí, poimenei, significa literalmente pastorear. Su gobierno no será simplemente aquel que ejecuta juicio, sino aquel que administra misericordia y dirección. Por eso un pastor no solamente ejecuta juicio. Los pastores debemos de otorgar misericordia y dirección para que podamos decir con toda la ley, estamos pastoreando. Le dice que le dará la estrella de la mañana. ¡Wow! De todo lo que Jesús les podía dar, esta es la mayor recompensa. ¿Sabes por qué? Porque se está ofreciendo a sí mismo. Él es la estrella de la mañana, como dice Apocalipsis 22:16. Jesús te está diciendo, hey, vas a participar de mi naturaleza, de mi esencia, tener parte conmigo. Esa es la verdadera recompensa. Termina diciendo en Apocalipsis 2:29 la exhortación general a todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado, cuando termina la carta así, igual que las otras, significa que esta es una carta que aplica para todos. Aplica para aquellos que son como Jezabel. Es decir, se les da una oportunidad de arrepentirse. Para quienes conducen a otros a pecar. Aplica también a aquellos que siguen la enseñanza de Jezabel, aquellos que han sido confundidos, engañados o que aún sabiendo las cosas porque les conviene están siguiendo esa doctrina. Pero también aplica a aquellos que le permiten a Jezabel obrar en su maldad, aquellos excesivamente tolerantes. Y desde luego aplica al que es fiel. Y a ese le dice Jesús, debes de mantenerte. Al que tiene oído, oiga. Amén. Amén. Tiatira, la iglesia más pequeña de las 7, la que podíamos decir irrelevante, pero que tenía grandes bendiciones y grandes problemas como la mayoría de las 7. A veces, al igual que Tiatira, pensamos que porque estamos en una iglesia chiquita, porque no tenemos ministerio, porque tenemos poquito en el evangelio, por cualquier razón, que no es relevante lo que hacemos. Es relevante. No olvidemos que está de por medio nuestra eternidad y la de quienes nos rodean por cuanto somos ejemplo. Amén. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús,
sabemos, Dios, que estamos en proceso, que esta carrera y este esfuerzo terminarán hasta nuestro último aliento. Pero también tu palabra se encarga de irnos preparando para la eternidad precisamente. En muchas ocasiones como en esta, de irnos previniendo de aquello que no debemos de hacer. Finalmente, como yo le enseño a tu iglesia, Señor, tú seguirás siendo santo y tú seguirás siendo Dios, ya sea que lo creamos o no, que lo hagamos conforme tú nos dices o no. Realmente todo esto que nos enseñas es para nuestro beneficio. Ayúdanos, Dios, a que conforme a la enseñanza de hoy no tengamos que estar postrados en una cama para entender. Tu palabra dice que tú exhortas a tiempo y fuera de tiempo, y que eso nos pides a nosotros que hagamos con los demás, que podamos atender este llamado que le haces a la iglesia de Tiatira, porque también nos lo haces a nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Dios les bendiga.